Hola, ¿qué tal, amados hermanos? ¿Cómo están ustedes? Aquí estoy de nuevo para conversarles acerca de temas importantes, bíblicos, por supuesto, en este canal de preterismo cronológico. Preterismo, ya sabemos que porque todas las cosas están en nuestro pasado. El Evangelio en sí, como dije en el video anterior, está en nuestro pasado. Y las profecías se cumplieron todas hasta los años 70 o hasta el año 70 porque pertenece al tiempo final postrero conforme a la escritura. Es decir, toda la escritura está planificada, está hecha, está escrita antes de Cristo. No hay escritura después de Cristo, excepto los libros, los evangelios y el libro de Apocalipsis, que hablan, por ejemplo, Apocalipsis, revelación, que muestra y revela los acontecimientos que estaban ocultos a la generación apostólica, pero que tendrían por cumplimiento el tiempo mismo de la generación apostólica. Como le dijo el ángel, o Jesús le dice a sus discípulos allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11, donde dice: no os toca a vosotros saber el tiempo y la sazón de los tiempos. Y el apóstol Pablo, cuando escribe una de sus cartas, también dice que el tiempo o la sazón de los tiempos, es decir, el cuándo van a ocurrir las cosas, no correspondía a saber a esa generación. Por eso, no sabiendo y entendiendo el apóstol Pablo cuándo iban a hacer las cosas, no las podía decir. Mas nosotros que estamos en el siglo XXI, claro que podemos observar lo que está en el pasado. No es que tengamos permiso, sino que automáticamente, por el solo hecho de estar después de aquellas cosas, ya entonces podemos observarlas desde nuestro futuro. Es como mirar desde arriba lo que está abajo. Así es el presente, mira lo que está en el pasado. Observa lo que está en el pasado, porque son hechos históricos que ya están registrados en la historia. Por ejemplo, entonces, podríamos hablar de que lo que escribe Moisés es de lo que él sabía hasta ese momento. Escribe en los libros acerca de lo que va a hacer en esos momentos y de lo que va a ocurrir en el pueblo de Israel y en la descendencia de los israelitas hasta el advenimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque él profetiza un advenimiento de Cristo, el mediador, al mundo. Lo profetiza en sus libros. Por lo tanto, todo lo que él va a hacer es un prototipo de lo que iba a suceder en los días cuando viniese el Mesías. Por lo tanto, el Mesías es el punto final de lo que la profecía dice. Por eso Jesús dijo: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Entonces, en otra vez hablamos de una línea cronológica donde ponemos, por ejemplo, 1600 años antes de Cristo. Allí está Moisés. Moisés entonces profetiza acerca del advenimiento del Mesías. Y vamos a poner entonces el nacimiento de Jesús. ¿Y qué fecha le ponemos? Si esto es 1600 antes de Cristo, otra vez vamos a poner el año 0, que está a futuro de Moisés. Y nosotros, por supuesto, estamos mucho después. Estamos 2017 años después del nacimiento de Jesucristo. Entonces, toda la profecía de Moisés habla del advenimiento del Mesías. Ahí. No hay entonces profecías para el año 2017. No hay profecías para el año 500, 800, 1000, 1500. No hay profecías. De la misma manera podríamos decir que después de Moisés vino David. Entonces eso es unos 1000 años antes de Cristo. Ahí tenemos a David. Y David también profetiza acerca del advenimiento de Jesucristo. Después de David podemos poner nosotros a Daniel. Eso es unos 600 años antes de Cristo. Entonces ponemos a Daniel. Y también Daniel, todas sus profecías hablan de las cosas que iban a suceder cuando viniese el Mesías. Todas otra vez
podemos decir que todas apuntan a esta fecha. Todas las profecías van apuntando siempre al advenimiento del Mesías y su generación. No hay profecías para otra fecha, para otra época. Luego podríamos poner a Malaquías, a Sofonías, pero los más cercanos a Jesús podríamos poner los Macabeos, que están en los libros de la Biblia católica. No está este libro en la Biblia evangélica, no aparecen los Macabeos. Así que vamos a poner unos 180 años antes de Cristo a los Macabeos. Los Macabeos. Lo que reconocen algunos profetas son hasta 400 años antes de Cristo, profecías, porque ahí murió uno de los últimos profetas, Zacarías, por ejemplo, a quien mataron entre el atrio y el altar. Pero ya sabemos a qué Zacarías se refiere, no es al que está escrito en la Biblia. Bien, podemos entonces decir que estos también hablan y profetizan acerca del Mesías. Pero los Macabeos describen acontecimientos que ocurrieron aquí entre el año 600 y 180. O sea, pongámosle 200. Entonces hay 400 años desde Daniel hasta los Macabeos aproximadamente. En esos 400 años reinaron 4 grandes imperios, o 3 grandes imperios. 3 grandes imperios. ¿Cuál podría ser? Entonces ponemos que desde el 600 hasta el advenimiento de Cristo tenían que cumplirse todas las profecías, y estas profecías hablaban de 4 grandes imperios. Primero, en los días de Daniel teníamos el imperio babilónico. Babilonia, entre el 600 y la venida del Mesías. Luego del imperio babilónico vinieron los medos persas, los medos y luego los persas enseguida, pero son considerados como un mismo imperio. Se aliaron estos dos, que son los medos y los persas. Entre estos dos derribaron al imperio babilónico, medo-persa o medos y persas. Luego, después de los medo-persa, también llegó con fuerza, con poder, el imperio de Alejandro Magno, el imperio griego. Entonces aquí tenemos al imperio griego. Y por último, el cuarto reino, y en ese, cuando esté ese reino, según la profecía, iba a venir el reino de los cielos, el reino de Jesucristo. ¿En qué imperio? Dentro del gobierno del imperio romano. Entonces el cuarto reino es el romano. Esos son los 4 grandes imperios que hay anunciados antes del Mesías por Daniel, el profeta Daniel. Luego de esos 4 grandes imperios no hay más. Ahora, dentro de cuál emperador o cuál rey de Roma estaría Jesucristo. Y ahí entonces hay profecías en el libro de Daniel que nos dicen de que en el gobierno del cuarto imperio habrían 10 reyes. Entre esos 10 reyes, entre el gobierno de esos 10 reyes, se manifestaría el reino de Jesucristo. Por lo tanto, podemos decir y demostrar así cronológicamente que cuando está el primer emperador de Roma, ya nace Jesucristo. En Roma estaba gobernando el nacimiento de Jesús el primero de los Césares, Augusto César. Cuando nace Jesucristo, se entera de que va a nacer el rey de reyes que va a gobernar el nuevo reino imperial del reino de Israel, pero no tenía idea que era espiritual.
Ellos pensaban que se trataba de un imperio terrenal. Por lo tanto, envía al rey que tenía en Jerusalén, que era Herodes, y Herodes era el primer rey de los 7 grandes reinos que habrían como los últimos 7 reyes de Jerusalén, los que están en el libro de Apocalipsis capítulo 17. Entonces, mientras que está un César gobernando, Alejandro, o ¿cómo se llama? Julio César, o César Augusto, está en Jerusalén reinando el primer Herodes, el cual duró unos 44 años. Bien, tenemos entonces que después de estos 4 años solamente vamos a hablar del que es importante para toda la profecía, que es el Imperio Romano. En el Imperio Romano tenemos desde el nacimiento de Jesús, para considerar cuándo es el cumplimiento de la profecía. Desde el año 0 hasta el año 70, tenemos que tener 10 reyes romanos. Desde el año 0 hasta el 70, tenemos que tener 10 reyes romanos y 7 reyes del reino judío. ¿Dónde está esto escrito? ¿Dónde está detallado esto? Está en el libro de Daniel de alguna manera reflejado, pero no se comprende muy bien, pero está allí profetizado. Pero sí está muy claro en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, donde se vuelve a mencionar la profecía de Daniel. Y dice que un ángel se le apareció a Juan el que escribe el libro de Apocalipsis, para revelarle quién es la mujer que va a ser consumida por el fuego, o que va a ser incendiada, quemada. La mujer en este caso es una figura, pero viene montada en un corcel o en un caballo, qué sé yo, que aparece como una bestia, porque los animales fueron usados como figuras aquí en una de las profecías para describir a todos estos imperios. Por ejemplo, usted abre la Biblia en el libro de Daniel y va a encontrar el macho cabrío o el carnero con 2 cuernos. El carnero con 2 cuernos representa a los medo-persas y el macho cabrío al imperio griego. El imperio griego entonces con Alejandro Magno tenía el macho cabrío, ese animal o esa bestia, tenía un solo cuerno, porque representaba a un hombre llamado Alejandro Magno que pelea contra el carnero que tenía 2 cuernos, como los 2 cuernos representaban a los medos persas que estaban unidos en un solo reino, un solo imperio. Entonces demuestra allí en la profecía de Daniel cómo el macho cabrío derrota al carnero de 2 cuernos. Pero dice que este macho cabrío que tenía solo un cuerno dura poco tiempo. Efectivamente, como describía él a Alejandro Magno cuando tomó el poder duró muy poco tiempo y se enfermó y murió. Pero dice que ese cuerno que tenía el macho cabrío, en vez de 1 le aparecen 4, lo que significaba que el imperio griego se iba a dividir después de la muerte de Alejandro Magno en 4 grandes o pequeños nuevos reyes, 4 reyes, de los cuales uno de ellos vencería a los otros 3. Y ese fue representado por un cuerno allí, en esa figura de esa bestia al macho cabrío, donde les aparecían 4. Uno de ellos era Antíoco IV, que fue Antíoco Epifanes, y que fue el que aproximadamente en el año 165, cerquita de esta fecha, lo describe el libro de los Macabeos, entró a la ciudad de Jerusalén y por 3 años y medio se tomó la ciudad y comenzó a matar a los hombres y a castrar a los hombres judíos en plena ciudad de Jerusalén, cosa que provocó la ira de Dios, y le envió a Antíoco IV una infección en sus testículos, y el rey Epifanes comienza a debilitarse, a sufrir este dolor, y de eso murió. Por eso es que duró 3 años y medio. Este hombre fue llamado entonces un anticristo, por la forma como trató al pueblo de Israel, cómo derribó las cosas que eran de Dios en plena Jerusalén. Y aunque él se humilló después a Dios y lloró a Dios y suplicó a Dios para que le quitara ese dolor, esa enfermedad,
no tuvo respuesta favorable, sino que Dios simplemente lo envió a lo profundo de la tierra. Y desde allí salió en los días de el libro de Apocalipsis. Allí esta bestia que fue echada al abismo sale, pero ahora con otro personaje, en otro personaje, porque estamos hablando de cosas espirituales. Entonces, en los días del apóstol Juan iba a salir desde el fondo del abismo este hombre y se iba a apoderar de uno de los 7 reyes que iba a tener Jerusalén, ahora para hacer el mismo mal que hizo Antíoco Epifanes, de estar 3 años y medio en la ciudad de Jerusalén para destruir todo lo que fuese llamado Dios o de Dios, o que predicaban los 2 testigos de Dios, que eran los judíos e israelitas. Por lo tanto, entre el año 0, el nacimiento de Jesús, y el año 70, hay en el Imperio Romano, que está en ese momento de turno, 10 emperadores. Durante esos 10 se cumple toda la profecía. Después vienen 11, 12, 13, 14, 15, hasta 200 emperadores más, porque estuvo más de 200 años, creo. Muchos emperadores entonces subieron después, pero esos no interesan para la interpretación de la Biblia. Por eso Dios habla solo de 10 cuernos que tenía la bestia que traía a la mujer en el capítulo 17 de Apocalipsis. Porque lo importante para Dios es demostrarle o mostrarle a Juan quién va a ser la mujer. Y le dice que la mujer viene montada. Es como si esa ciudad de Jerusalén no podía ser independiente ni era una nación libre, porque estaba sometida al gobierno del Imperio Romano. Eso ocurre cuando Jesús, ya dije, es cuando nace. Por lo tanto, cuando él tiene 30 años y es bautizado, el Imperio Romano domina la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad está montada sobre ese imperio. Hay otras profecías que describen prácticamente cómo se enredaron los judíos con los romanos para estar en esa situación en los días de Jesús. También está escrito eso en el libro de los Macabeos. Entonces, dije yo, durante estos 70 años de Jesucristo, Roma tiene 7 reyes en la ciudad de Jerusalén. Vamos a poner aquí 7 reyes judíos, para saber que están en Jerusalén. Y al mismo tiempo hay, hasta el año 70, 10 reyes en el Imperio Romano, reyes romanos entonces, en el Imperio Romano. Recordemos que en Babilonia, lo más grande de Babilonia fue el rey Nabucodonosor, y gobernó conforme, digamos, a la voluntad de Dios, siendo pagano. Por lo tanto, él era la cabeza de oro en la figura que le muestra a Nabucodonosor, y esto está en el capítulo 2, creo, del libro de Daniel. Y Daniel, cuando interpreta el sueño al rey Nabucodonosor, le dice: tú eres la cabeza de oro, y después de ti vendrá otro que representaba a los medopersos, pero en la figura que había visto en el sueño Nabucodonosor tenía esta parte del pecho y sus 2 brazos de plata. Luego más abajo, ¿cierto?, los muslos eran de bronce, y eso representaba el imperio griego. Y abajo las piernas eran de hierro, y representaba el imperio romano, la figura del sueño de Nabucodonosor según Daniel, capítulo 2. Pero había algo extraño abajo en los pies, en esa figura que le había mostrado Dios a Nabucodonosor. ¿Y qué era? Que los dedos de los pies tenían barro. Y cuando esto ocurre, el barro con el hierro, entonces indicaba que toda esa estatua se iba a desmoronar. Como lo que quería decir esa profecía es que todo el propósito que tenían estos 4 reyes se terminaba, se acababa, una vez que el Imperio Romano se uniera con el barro. ¿Quién era el barro entonces? Si el hierro era el Imperio Romano, el barro era el Imperio Judío, o el pequeño reino de Judá. O sea que los judíos, en los días de Jesucristo, tendrían que estar unidos en estos días.
¿Ve? En estos días tenían que estar unidos los romanos con los judíos, pero que estos se pelearían. Al pelearse era como si el barro tratara de estorbarle al hierro y esto provocaba que se derrumbara el propósito de aquellos reyes, o sea, de las cuatro grandes potencias. O sea, hasta allí llegaría entonces el barro. ¿Por qué? Porque el hierro destroza el barro, siempre lo muele, lo desmenuza, como dice el término bíblico. Entonces el barro, que era el imperio romano, prácticamente es el imperio romano el que desmenuza al barro, o sea, termina con el pueblo judío. Por eso es que tiene que estar en los días de Jesús, entre el año 0 y el 70, tiene que haber esta alianza que está en lucha, en guerra. Quiere decir que la alianza ya había comenzado años antes. La alianza ocurre en el periodo de los Macabeos, unos 180 años antes de Cristo. Ahí se hizo la alianza, porque ya estaba terminando el imperio de Grecia en esos días. Cuando vino Jesús todavía se temía de los griegos, pero ya el imperio romano había avanzado mucho. Pero el imperio griego estaba en auge, digámoslo así, o estaba con toda su fuerza en los días de los Macabeos, y entonces recién se escuchaba oír de un imperio romano que venía por el poniente, podríamos decir, de la ciudad de Jerusalén, avanzando y ganando muchas batallas. Entonces los judíos, según Judas Macabeos, en los libros de Judas Macabeos, enviaron a unas personas como dirigentes, porque en ese tiempo no tenían reyes los judíos, tenían líderes nomás. Entonces, para que fueran a hablar con los romanos en los días de Judas Macabeos, a ofrecerse como aliados de los romanos, con tal de que los romanos los defiendan de los griegos. E hicieron una placa de oro, parece, dice ahí en los Macabeos, y la pusieron en las plazas, tanto en la plaza en Roma como en la plaza de Jerusalén, donde mostraban esa alianza, donde estaba firmado un pacto que aprobó Roma, donde dice que si ellos le ayudan en todo con los ejércitos vecinos, ellos serían defendidos defendidos de los griegos. Comenzó entonces en los días de los Macabeos una alianza que terminó con Pompeyo, cerca de los 64 años antes de Cristo. Y Pompeyo viene y ante unos judíos que se rebelaron después de la muerte de Judas Macabeo, se rebelaron contra el imperio romano. Entonces Pompeyo se toma la ciudad otra vez y vuelve a dominar a la ciudad de Jerusalén. Y esto provoca una rebelión judía que duraba hasta los días de Jesucristo y que lideraba Barrabás. Pertenecía, por ejemplo, a ese sector de guerrilleros judíos que querían echar fuera a los romanos. Pero estaba determinado por Dios que los romanos iban a desmenuzar al pueblo judío y eso no lo entendía Barrabás. Entonces, aquí tenemos 7 reyes y 10 judíos que están o van a gobernar en todos estos años, desde el 0 al 70. Encontramos entonces que mientras Herodes es el primer rey en la tierra de Judá, acá tendría que estar en el imperio romano Augusto César. Cuando Jesucristo fue crucificado, ya habían pasado unos 2 Herodes. Ahí estaba, si no me recuerdo, a Filipo. Entonces acá abajo ya estaba Calígula. Después, en el año cuando se predica el Evangelio, tenemos, mientras está Nerón, acá en el reino judío ya estaba Agripa I. Luego, entonces, en el año 50, aproximadamente, 20 años antes del 70, hubo una rebelión en la ciudad de Jerusalén y Agripa II, quien ya había reemplazado a su padre, si no a su padre, su hermano, no recuerdo. Entonces,
allí se presenta una lucha en donde echan fuera de la ciudad, casi herido de muerte, a Agripa II. Por lo tanto, a partir del año 51 hasta el 70 tenían procuradores, no había rey de la ciudad de Jerusalén. Hasta ahí teníamos, hasta Agripa II, teníamos 5 reyes, 5 Herodes, los herodianos, gobernando la ciudad de Jerusalén. Y entonces eso indicaría el cuándo fue mostrado el libro de Apocalipsis a Juan. Porque en el libro de Apocalipsis capítulo 17 dice: yo te voy a mostrar quién es la mujer y quién es la bestia que la trae. Y le dice: la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas eran los 7 reyes de Jerusalén, que eran de la bestia, y tenía 10 cuernos, porque no solamente tendría 10 reyes, sino que también recogería 10 reinos de ahí, que rodeaban la ciudad de Jerusalén, y con ellos atacarían a los judíos. Pero aquello de los 7 reyes, que son 7 colinas también, eso revela algo que tiene que ver con estos últimos 20 años del periodo de Jesús después de su nacimiento, es decir, cerca del año 70, 20 años antes de la destrucción de Jerusalén, de la quema de la ciudad. ¿Por qué? Porque el ángel le dice a Juan: 5 ya han caído. ¿De cuáles 5? 5 de estos 7 reyes judíos, que son romanos, porque la bestia los trae. Y esta estaba en la bestia, no estaba en la mujer. La mujer estaba vestida de púrpura y tenía un nombre: ramera, la Babilonia, la madre de las rameras. Entonces la mujer no es la bestia que tiene las 7 cabezas, sino que el imperio romano, que representa el caballo donde está montada la mujer, estoy hablando del capítulo 17 de Apocalipsis, demuestra que de los 7 reyes que tuvo el reino judío, el que está reinando en ese momento, le dice, porque 5 han caído, el que está es Herodes Agripa II, que es el 6º rey de los judíos. Y este reinó hasta el año 50, por lo tanto, lo que quiere decir que el Apocalipsis fue mostrado a Juan un año antes del año 51, o un año antes del 50, no más allá. Por lo tanto, allí está ubicado la inspiración de este libro. Allí está conversando el ángel con Juan. Desde allí comienza el Apocalipsis, el libro, la revelación. No el cumplimiento de las cosas escritas en ese libro, sino allí comienza la escritura. Allí se le dice a Juan: mira, escribe lo que te voy a mostrar, pues lo que viene. Entonces yo tendría que poner aquí en la revelación de Juan, en el año 48 o 49, no más allá. Por lo que dice el capítulo 17 de Apocalipsis, que yo te voy a mostrar quién es la mujer, y la mujer se lo dice a Juan después. El mismo ángel le dice: esta mujer es aquella ciudad donde han muerto los profetas, y los profetas todos murieron en Jerusalén. Recordemos que Jesús dijo: Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? Bueno, en esos textos que son palabras de Jesús, le está diciendo que Jerusalén es sentenciada a muerte. Vendrán tus enemigos, que son estos, se convierten en enemigos de Jerusalén, por la batalla que ocurre allí, por esa pelea, esa gran tribulación, donde se rebelan los judíos contra los romanos, y los romanos atacan con todo, es decir, envía a Vespasiano y a Tito, para liquidar, para desmenuzar, tal como estaba en la profecía de Daniel, el hierro desmenuzar al barro. Tenía que cumplirse esto, que uno de estos emperadores iba a atacar a Jerusalén para desmenuzarlo durante estos 70 años, y lógicamente es en la última etapa. Y eso es lo que está revelando el libro de Apocalipsis capítulo 17. Entonces uno de estos emperadores entra sin ser todavía emperador el año 67, 3 años antes. Aquí voy a hacerlo de otra manera, a ver si lo puedo pausar. Entonces,
Tuve que borrar lo anterior y para hacer una nueva línea y solamente marcar los 3 últimos años de la época de Jesús, donde efectivamente el Imperio Romano toma dominio de la ciudad de Jerusalén. Y eso ocurre el 1 de agosto, como dije antes. El 1 de agosto. A ver qué mes. Agosto. Del año 67, que por eso pongo ahí el año 67. Y esta gran tribulación, o estos 42 meses, llegan hasta febrero del año 70. Hasta febrero del año 70. Aquí es donde se produce la gran matanza, aquí es donde comienza, porque allí no solamente terminó la guerra, no terminó allí la guerra. El Imperio Romano le declara la guerra a los judíos y los elimina en 3 años y medio, lo borra del mapa, pero la matanza de judíos se extiende a todo el mundo de esa época. Y después del emperador de turno aquí, viene Domiciano. Hasta el año, cerca del año 100, estuvo Domiciano, y la matanza de israelitas, no solamente de judíos, todavía continuaba hasta mucho tiempo después. El propósito, no olvidemos, de Dios era raer de la faz de la tierra al imperio de Israel. Y esto lo hizo Dios, porque lo profetizó Dios. Pero aparece en la historia universal nuestra como los romanos haciendo esto. ¿Por qué? Porque en el libro de Joel, Dios dice: mi ejército de langostas es la encargada de hacer esto. Por lo tanto, las langostas que aparecen en el Apocalipsis son los romanos matando al trigo, porque las langostas se alimentan de trigo. El trigo representa en el libro de Apocalipsis a los judíos como alimento de las langostas. Estas son figuras que demuestran cómo se exterminó a los israelitas en la primera generación apostólica o en la primera generación de la nueva era cristiana en la tierra. Porque en el cielo está ocurriendo algo maravilloso, pero en la tierra algo espantoso, algo horroroso. La venganza de Jehová es la matanza que hizo de todos los malos aquí en estos años. Aquí se quedaron en la ciudad de Jerusalén nada más que los que no le creyeron a Jesús. Eso hay que tenerlo claro. En el año 67, poco antes del año 67, en mayo, porque esto fue en agosto, ¿no es cierto?, que se tomaron la ciudad los romanos, con Vespasiano y Tito al mismo tiempo entrando a la ciudad. Pero aparecieron cerca de la ciudad en el mes de mayo, y el 21 de mayo, dice el libro de Josefo. Ahora, ¿qué pasó allí? Allí escaparon desde el 21 de mayo hasta el 1 de agosto 1.000 o 1.000.000 de judíos. Tuvieron la oportunidad de salir. ¿Quiénes eran esos? Los que creyeron al mensaje de Jesús cuando dijo: salgan de aquí, huyan, no entren a la ciudad. Todo eso ocurrió antes del 67. ¿Quiénes se quedaron? Los que no le creyeron a Jesús, los que pensaban a la manera judía según los judaizantes, los que creían en la ley de Moisés, porque Dios en Moisés o con Moisés siempre demostró que defendía al pueblo de Israel. Ellos pensaban que Dios los libertaría nuevamente, como lo había hecho en las guerras anteriores. Pero en esta oportunidad era la cosa muy grave. Ahora era para terminar con el imperio de Israel en esta tierra. Bien, entonces, tenemos en el año 67 a uno de esos 10 emperadores gobernando, y ese fue Nerón. Nerón es el emperador que está como emperador, como rey de Babilonia, de Roma en ese momento, ¿cierto? Aquí tenemos a Nerón en el año 67. Nerón envió a Jerusalén para que entrara aquí a Tito y a Vespasiano, o Vespasiano y Tito. Vespasiano era hijo directo o hijo político de Nerón, adoptado, ¿no es cierto? Entonces aquí ponemos a Vespasiano y Tito. Tito era hijo de Vespasiano. Estos dos entraron aquí. Aquí es donde viene una revelación importante. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis dice: el ángel le dice a Juan así: 5 ya han muerto, el que está reinando es el sexto, y el que viene durará poco tiempo.
Ya dije, eso fue en el año 48, no pudo ser después, no puede ser el 67, porque en el 67 ya está entrando el séptimo. Por lo tanto, la revelación, ya dije, el Apocalipsis está antes del 67. Entonces le dijo el ángel a Juan, en el año 48, que hasta ese momento, hasta el año 48, habían 5 muertos y el que estaba reinando era el sexto. En el sexto, ya dije que era Agripa II. Voy a poner la A y la G de Agripa 2. El segundo, que en realidad se pone, ¿cierto?, un número romano. Agripa con número romano el 2. O sea, así. Agripa II está reinando entonces entre el año 48 y 67, pero ya dije que en el año 50 hubo una rebelión donde fue echado fuera y quedaron con solo procuradores. Pero al entrar Tito y Vespasiano, Vespasiano, el padre de Tito, que es el capitán de ejército en ese momento, es el que se tiene que considerar como rey séptimo. Porque en el año 48 habían 6, el que iba a entrar a cumplir las profecías de Dios de destruir a la ciudad, era el séptimo, el cual duraría poquito de tiempo. ¿Cuánto duró Vespasiano? Vespasiano tenía que cumplir todo esto, pero no lo pudo hacer él. ¿Qué estaba sucediendo entonces con Nerón? Eso es lo que hay que saber. ¿Qué estaba sucediendo con Nerón allá en Roma? Porque esto está ocurriendo en Jerusalén en el año 67. No estamos aquí al fin de mes, estamos en agosto del 67. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 6 meses después ya termina el año 67 y poquito después matan a Nerón. O se suicidó, no lo sé. Muere Nerón. Entonces, a la muerte de Nerón, Vespasiano, que llevaba solamente 6 o 7 meses, o 7 u 8 meses, es enterado de que ha muerto su padre político y él es el sucesor. Él tiene que volver a Roma para tomar el cargo de emperador de Roma. Entonces, en el año 68, Vespasiano se vuelve a Roma. ¿Y a quién deja? Deja entonces ahora al octavo rey, el cual no fue Tito. Tito sigue a cargo del ejército romano, pero como habían puesto antes, en el año 48, a Agripa II, y Agripa II seguía vivo en el año 67, pues entró junto con Vespasiano y Tito. Entraron el mismo día, él venía como rey a recuperar su reinado. Entonces, a la muerte de Vespasiano, a la muerte de Nerón, sí, y Vespasiano, retornando a Roma, le entregan nuevamente el cargo a Agripa II. Y es Agripa II quien vuelve a ser rey. Otra vez, siendo el octavo rey, porque había sido el sexto. Y el séptimo, que era Vespasiano, se había ido porque duró poquito tiempo. Tito nunca fue considerado rey de los judíos. Solamente el verdugo de los judíos. Tito es el verdugo. ¿Por qué? Porque él quedó con la orden del padre de destruir a los judíos en estos 3 años y medio. Tito entonces mató a los judíos en Jerusalén después de haberlos engañado, ofreciéndoles la paz. Y después, cuando todo parecía en paz, los destruyó a todos. Tito entonces destruyó a los judíos y a la ciudad de Jerusalén. Tito, y el que está registrado en la enciclopedia, en la historia universal. ¿Quién destruyó a los judíos y a la ciudad de Jerusalén? Tito, no Vespasiano. Pero fue Vespasiano el que entró con Tito en el año 67 y se volvió inmediatamente a los 8 meses después hacia Roma para recuperar o para tomar el imperio. Entonces, en el año 70, ¿quién es el emperador? Vespasiano. Vespasiano es el emperador de Roma en el año 70, el padre de Tito. ¿Y qué pasó mientras retornó Vespasiano a Roma? Hubieron 3 emperadores dentro de ese mismo año, porque todo esto pasó casi en un año. Allí está entonces Galba,
Otón y Vitelio. Esos tres que duraron poquito. Entraban y los derrocaban, entraban y los mataban, para hacerle el espacio a que Vespasiano, como hijo de Nerón, se tomara el poder de Roma. Por lo tanto, Vespasiano es el emperador número 10. Vespasiano es el número 10. Con él se cumple la profecía de que durante los 10 primeros reyes de Roma sucedería todo esto en la ciudad de Jerusalén, de ponerle fin al reino de Israel terrenal para darle principio al reino de Dios celestial, con Jesucristo viniendo en las nubes del cielo, aquí al terminar la gran tribulación inmediatamente. Bueno, con estos datos que les estoy dando, estoy hablando de preterismo cronológico para bendecir a todo aquel hermano que quiera entender la Escritura tal como está en la Biblia, no como la enseñan las iglesias, porque esto no lo enseñan en las iglesias, hermano querido. Esto está en la Biblia, pero no lo enseña la iglesia. Dios les bendiga y hasta un próximo video con preterismo cronológico. Bye bye.